Mucha gente ya lo maneja, pero aprovechando que tenemos ahora la presencia de Carlos, entender los detalles de cómo sucede, en qué momento en la vida de Fernanda Maciel. A ver, sabíamos que ella estaba trabajando en un local de comida rápida, así, de entrega de café, en el aeropuerto internacional de la ciudad de Santiago. Ella vivía en Conchalí junto a su familia en el sector de Diego Silva con Puntiagudo. De acuerdo con su familia, con la cual compartió estos últimos minutos antes de desaparecer, ¿cierto? Me están tomando un tecito, una once ahí, que esto fue el 10 de febrero, ella estaba ahí merendando algo. De repente, a propósito de unas llamadas telefónicas que a ella le incomodan, y estamos hablando de una chica que es extremadamente cuidado en su aspecto. Vale decir, ella es como no se atrevería a salir sin pintarse bien, digamos, colocarse una ropita adecuada para encontrarse con algún amigo. Finalmente ella se levanta un poquito consternada, así lo relata su madre, de la mesa, vestida con lo que estaba puesto, así con chala incluso prácticamente, y deja incluso como parte de un teléfono favorito que ella tenía, deja sus documentos, y la verdad es que siempre al salir de esta manera era claramente con la intención de volver. La mamá de Fernanda, Paola, creyó que ella precisamente salió sin avisar, así, sin preocuparse mucho de su aspecto, porque se iba a encontrar con quien era su pareja, el padre de su hija, que es Luis Petersen, pero estaba equivocada. Finalmente dice que al salir sin su documentación y así rápida y un poquito como angustiada, la verdad es que ahí es donde ellos notan que hay algo raro. Incluso la mamá de Fernanda, preocupada de la situación, sale a verla, esperando que Fernanda no se dé cuenta de su presencia, como en la puerta de la casa, y ella alcanza a dar una última mirada que fue la vez final cuando ella logra encontrarse con los ojos de su hija. Paula Correa dice lo siguiente al respecto: estoy muy angustiada por esta situación y no confío en nadie. Quien tiene a mi hija la debe tener incomunicada en aquel momento y no la deja ver tele ni nada. Por eso ella no sabe que la estamos buscando. Ese fue el último momento cuando su familia ve a Fernanda Maciel alejándose, doblando la esquina, y que posteriormente mostraremos esas cámaras de seguridad, obviamente, que hacen ese registro. Salfate, acá en esta historia que estamos revisando, que como tú dices, lamentablemente es conocida por todos, pero que tenemos aspectos nuevos y desconocidos al contar con la presencia de Carlos Gutiérrez, hay varios aspectos. Yo me quiero quedar con un detalle, Carlos, que decía esta publicación en Facebook de la hermana de Fernanda, que se rieron de una familia sin recursos. Tenemos que poner ojo en lo que hablaban ustedes antes, en la naturalización también que se está dando a este tipo de actos en familias más vulnerables. Recuerdo, y ayer me puse a ver varias notas de Chilevisión con muchos testigos, vecinos de Fernanda. Había una persona que incluso le había dicho a Felipe Rojas hacia dónde apuntaban las cámaras, y todos decían, no me llamó la atención en su minuto absolutamente nada, porque pensamos que Fernanda en realidad andaba de carrete y que iba a volver el segundo día o el tercer día. Creo que en este caso de Fernanda no solamente hay un prejuicio, y estas son palabras mías, yo me hago responsable, no solamente desde la investigación, como lo veo yo, no solamente desde PDI, desde Carabineros, desde las fuerzas que tenían que hacer su trabajo y que siento yo lo hicieron un poquito por encima porque esta chiquilla tiene que haber andado carreteando, entre otras cosas que después vamos a revisar, sino que también de los vecinos, que tomaron con mucha naturalidad esta desaparición, porque lo normal en realidad es que la cabra tiene que haber ido a carretear, tiene que andar paseando le puso el gorro al pololo, un montón de hipótesis que tenemos que dejar de naturalizar, y sobre todo en familias que tienen menos recursos, porque te aseguro que en Las Condes, de Plaza Italia para arriba, ese tipo de situaciones no suceden. Dicho esto, Carlos, mi pregunta va al principio de la investigación, en este punto que nos está enseñando Salfate. Cuando ya pasan las horas, cuando ya pasan los días, ¿cuáles son las primeras hipótesis que se empiezan a dibujar en esta desaparición de Fernanda Maciel? Yo recuerdo que Petersen era un objeto de estudio y de investigación en su minuto, su pareja.
Sí, hay algo que no se puede probar todavía con la ciencia, no existe en ninguna parte del mundo eso, que las mamás siempre saben por algo, no sé, un instinto que tienen ellas siempre. El sexto sentido ahí. Y me ha pasado en muchísimos casos donde las mamás perciben algo y muchas veces tienen razón, la gran mayoría de los casos, y aquí tenemos otro caso como este. Y tal como bien tú dices, yo no me puedo meter en la cabeza del fiscal o de las policías que fueron a investigar en ese minuto, pero no es natural y no es normal que uno crea, porque está carreteando, está bien, está desaparecida. Eso no es normal. Estamos hablando de una muchacha de 22 años que estaba embarazada de 7 meses, dejó sus cosas ahí para ir a la esquina y volver, una cosa así. Y eso siempre se informó de esa forma. Entonces, en ningún caso era normal que no volviera rápidamente, porque no tenía nada. Muy breve, y si no hubiera estado embarazada, y si hubiera sido buena para el carrete, y si efectivamente estaba carreteando, creo que la obligación es investigar desde el minuto 1, desde el segundo 0, dejando lo mismo en cualquier circunstancia. La obligación es investigar. Con el mismo caso que es en Vitacura, en Las Condes, en Lo Barnechea, igual como es en todas las comunas bajo Plaza Italia. Solo ese puntito. Exactamente lo mismo. Exactamente, da exactamente lo mismo si está carreteando, si está para allá, si está para acá, con este otro, no importa. Es una persona que está desaparecida y las instituciones del Estado tienen que trabajar, porque para eso están. Para eso las instituciones. Yo fui policía 18 años y sé perfectamente, y me sacaba la mugre trabajando para que las víctimas no sufrieran esas cosas, porque son víctimas. Claro. Y eso nunca tenemos que olvidarnos. Ellos son víctimas y para ellos los servicios públicos trabajan para ellos. Es responsabilidad del Estado si los servicios públicos no hacen su trabajo o no están capacitados o no tienen los elementos para hacerlo. Es el Estado el que tiene que brindar eso. Solo Entonces, un paréntesis. Es un tema súper importante. Que tratarlos como víctimas, pasaron meses hasta que de los labios de Paola Correa yo no escuché una vez, por primera vez nos están tratando como víctimas. Antes, no sé si eran sospechosos para la fiscalía, no sé, pero la verdad es como que era un trámite así como, mira, yo lo sentía que era así como un cacho casi, prácticamente. Un número más. Exacto, entonces no los trataban como víctimas. O sea, cuando digo no los tratan como víctimas, es como, quizás desde el término pericial, en realidad, mientras no se sepa la verdad, son todos, digamos, sospechosos. Pero me refiero a que no había una condescendencia de estás, te guste o no, y dentro de todas las hipótesis posibles, de una mamá que perdió a su hija. O sea, y uno tiene otras palabras con otra gente, ¿cierto? Uno tiene otra manera de acercarte, de explicarle las cosas, porque está sufriendo. Entonces, yo creo que ahí yo no sé si falta un ramo o es algo que reprobaron sobre cómo yo tratar con las personas cuando están sufriendo en un caso de investigación de esta envergadura. Tu hija desaparecida, que claramente como salió de la casa no fue a carretear, digamos, iba con chale, iba así nomás, y que está embarazada 7 meses, chuta, yo no sé, tengo otra aproximación que te nace de la espontaneidad como ser humano, por último. Sí, ese es el problema. Que sí, sabes que me quiero quedar con algo que dijiste tú, Michael, porque, a ver, cuando una persona desaparece, y esto lo escuché de Héctor Arenas, ex prefecto de la PDI, que también llevó el caso de Matute Jones, ayer revisaba unas declaraciones que él dio en un programa de televisión, y justamente hablaba de esto, de que las hipótesis de este caso estuvieron mal priorizadas. Yo no sé si tú estarás de acuerdo con esto, Carlos, o no, pero él decía que primero se debe poner el foco en el escenario más catastrófico y después se va a la teoría de no, esta persona tuvo un abandono voluntario, que es como el término técnico. Pero en este caso, la investigación partió al revés, partió de la hipótesis, como bien decía Michael, que Fernanda se habría ido por su propia voluntad, ya sea a carretear, a juntarse con quien sea, da igual, y después se llegó a este escenario que probablemente estamos hablando de un posible homicidio. Entonces, ¿tú coincides con eso, Carlos? Desde ahora en adelante, la forma de investigar las desapariciones, porque ahora entiendo que ya no hay que esperar las 48 horas que antes se necesitaba para poder reportar a una persona como desaparecida, ahora uno inmediatamente puede dar aviso de aquello. Por lo tanto, tienen que cambiar esa forma de investigar las policías ambas, es decir, siempre partir desde el escenario más fatal y después ir descartando otras teorías quizás menos complejas.
Sí, mira, hay una estadística que se usa mucho en Estados Unidos y que deberían manejarlo absolutamente todos los países, incluyendo Chile, por supuesto, que cerca del 69% de los homicidios y las desapariciones están relacionados con una persona cercana a la víctima, padre, madre, novio, amigo, muy cercano. Entonces, eso es lo primero que hay que descartar como proceso investigativo. Para hacer eso, por supuesto, uno tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. Y ahí está el primer gran problema, que claramente aquí quedó al descubierto eso. Pero no solamente en este caso, sino que podemos ir más atrás y nos damos cuenta que a lo mejor no estamos aprendiendo mucho. Caso Matute, el caso de las chicas de altos pisos, no, se andan por aquí, se andan prostituyendo en el norte, no sé, había un asesino serial y un violador en serie en el lugar y tuvieron que esperar que una niña sobreviviera al brutal ataque para que ellos fueran a trabajar, para que los policías hicieran su trabajo. Entonces, tienes un montón de casos y nos damos cuenta, y Viviana Hager, por ejemplo, entonces aquí nadie se salva y seguimos con lo mismo y con el sistema antiguo penal y con el sistema nuevo penal. Entonces, seguimos con lo mismo, entonces hay que de una vez por todas especializarse, capacitarse y saber qué pasa en el resto del planeta, porque en todo el mundo desaparece gente. Lo vimos en un par de episodios atrás con el caso de Madeleine McCann, lo vimos también en un proceso mal, de Antonia, un mal procedimiento también que hubo en México con el caso de esta chica Paulette, que si se hubiese periciado de buena forma la escena del crimen, las dudas que tenemos hasta el día de hoy nunca existirían. Entonces vemos que hay un montón de errores que lamentablemente se está normalizando este proceso de errores, y eso, si lo asumamos a la realidad económica, lamentablemente, de las familias, se puede incrementar. Entonces es una situación lamentable. Yo normalmente le digo a mis alumnos cuando les enseño, les digo, esta es una profesión muy bonita, hay que hacer mucho trabajo, y yo tengo alumnos que van a ser policías o policías militares o científicos, pero yo siempre les explico, el día que ustedes pierdan esa pasión, pierdan el amor por el trabajo que están haciendo, que pierdan esa capacidad de ser empáticos con la víctima, búsquense otro trabaro. Excelente. Y así de simple, porque ya perdieron la capacidad de trabajar. Entonces, si van a estar ahí solamente por el cargo, para aparecer, hay víctimas, hay personas, hay seres humanos, no son números, son seres humanos que necesitan apoyo, necesitan ayuda de los profesionales que están en los puestos claves, que son organismos del Estado, independiente del nombre que este tenga. Mira, entonces yo recupero una vez más las palabras de Paola Correa, madre de Fernanda Maciel, cuando dice: Fernanda es la niña símbolo de la negligencia de la Fiscalía. Y vamos al siguiente titular, porque queremos ahondar precisamente en todos los desaciertos que ocurrieron durante la investigación. Una vez más invocamos a nuestro diario La Cuarta, donde dice lo siguiente: lentitud y la falta de recursos. ¿Ok? 2 puntos, los errores en el caso de Maciel. A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? La verdad es que esto va a quedar para la historia, porque no es menor. La famosa bodega, que es donde la madre indica, por favor, no vayamos por otra parte, sí, ahí está todo. La verdad es que dijeron, ya, a ver, vamos a ver la famosa bodega. 6 veces. 6 veces hubo un rastreo en ese lugar. ¿Quiénes pasaron por ahí? La PDI, los carabineros, los topos, la fiscalía, y no encontraron nada. Y en algún momento el abogado penalista Felipe Moraga dice: lo que pasó en el caso de Fernanda es, abro comillas, derechamente un tema de recursos, que es lo que es el titular del diario La Cuarta. Basta la más mínima sofisticación en la comisión del delito para que las policías queden muy complicadas en el esclarecimiento de los hechos. Además dijo: un cuerpo que se escondió bajo 70 centímetros con un método absolutamente arcaico como la cal, y eso bastó para generar tal complejidad. Yo lo único que siempre, cuando me dijeron 6 veces quiere decir que estuvo 6 veces mal hecho un trabajo, ¿o no? Si no, ¿para qué? O sea, si hubo un 2 es porque el primero no bastó, si hubo un tercero porque lo están, y así hasta 6 veces. O sea, está mal. O sea, ¿qué pasa ahí, Carlos? Por favor, o sea, en la 5ª vez decían, ahora lo vamos a hacer bien, o, oye, ¿nos faltó algo? Claro, ¿por qué tantas? ¿Cómo 6 veces? Sí, esa es una respuesta que tiene que dar la fiscal que está a cargo de la investigación. Claramente en algún minuto va a tener que responder a este interrogante, si es que
la quiere responder o no, pero lo que se ve en la carpeta investigativa y que ya es de público conocimiento, por supuesto, porque se supo al momento de la imputación del imputado, valga la redundancia, que es el único sospechoso imputado por este caso, ahí explica las veces que fueron al lugar, las pericias que se hicieron, y claramente no fueron las óptimas, porque si no lo hubieran encontrado ahí. También es de público conocimiento que Fernanda siempre estuvo ahí. Entonces, el haber llevado perros, haber llevado los elementos que son clásicos para buscar a una persona, no significa que son infalibles. Los perros son una excelente herramienta de apoyo, pero no es una prueba científica 100%. Entonces, es ahí donde las policías y la fiscalía están al debe en un tema de preparación y de capacitación, porque... No quiero ser autorreferente, pero con True Forensic Science nos conseguimos un equipo totalmente gratuito, lo trajimos para Chile, un equipo que no existe en Chile, que las policías no lo tienen, y es un equipo que se utiliza en el mundo para buscar personas desaparecidas, es un equipo forense para buscar personas desaparecidas enterradas, así de simple. Y no es un equipo multimillonario ni nada, muy por el contrario, las policías podrían adquirir este equipo, y hasta el día de hoy, Fernanda la encontraron hace un año atrás, todavía no lo adquieren, y ahí no aprendemos. Pero frente a eso, Carlos, entonces, ¿es problema de recurso, como nos planteaba hace un rato Juan Andrés Salfate, o es finalmente un problema de poner importancia justamente en este tipo de búsqueda? Porque durante años, por lo menos en la infancia, creo, Monty, Salfate, todos crecimos escuchando que Chile era un país donde la gente no desaparecía, Chile era un país donde no existían los secuestros, Chile era un país, éramos los jaguares de América. Eso se lo dejaba a México, se le dejaba a otros países, a otras naciones. Me da la sensación, por lo que tú dices, que no es solamente un tema de recursos, no es tener toda la plata y todos los millones para comprar esta máquina. Es decir, ¿sabéis qué? Tenemos que darle importancia a este rol, porque cada año nos estamos alarmando más con el tipo de desaparición, con los tipos de asesinatos que ocurren, y tenemos que darle, como bien tú decías al principio, Carlos, probablemente falta mucha educación desde la base para evitar ese tipo de situaciones. Pero mientras lamentablemente siguen ocurriendo, nosotros tenemos que evitar que sí sucedan 500 días de búsqueda, que tenemos que seguir evitando que 6 veces se pericie el mismo lugar y no vayan con las máquinas adecuadas, y perdóname, a juicio personal, que no hagan su pega. Porque si tú entras 6 veces a un lugar y todos dicen que era como el punto donde tenías que buscar en un peladero, donde estaba ese cemento, donde estaba esa cal, donde estaba todo desordenado. O sea, escombros, donde claramente como que se quería ocultar algo, donde además la fiscalía ya tenía acceso a las cámaras de seguridad que terminaban con el rastro de Fernanda, ¿cierto? En ese sector, cámaras de seguridad que por lo menos... Se habían perdido. Exactamente. Como dato, cámaras de seguridad que demostraron que entre el 10 de febrero del 2018 y el 13 de febrero del 2018, 3 días, el señor Felipe Rojas entró a la bodega en 11 ocasiones. En 11 ocasiones, con el rol solamente de tener que darle comida a los perros. ¿Cómo no te da la inteligencia emocional y la astucia de investigar más profundamente ese sector? Entonces creo que no es solamente tema de Lucas, Carlos. No, claramente no es tema de plata. Y recordemos que las cámaras de seguridad están ahí como evidencia gracias a que Petersen las consiguió, no las consiguió la policía. No nos olvidemos de eso. Entonces, sí, tienes toda la razón que no es un tema de recursos, porque tú con un palito y con una pala puedes hacer el mismo trabajo que con un georradar, pero para hacer ese trabajo hay que saber. Y si tú no sabes, ahí está el problema. Hay que actualizarse, hay que capacitarse en diferentes temas. Las policías en el mundo son básicamente las dos grandes funciones que tienen las policías. Es, por supuesto, prevenir e investigar. No puede haber una policía que solamente prevenga y que solamente investigue. Eso no pasa en ninguna parte del planeta. Y entonces, esas son las dos funciones que tienen que reforzar las policías en ese sentido, porque si no, dejan de cumplir su función moderna de policía, y para ello hay que, por supuesto, ir a congresos, capacitaciones. Yo participo todos los años en congresos como expositor, me invitan a congresos de calidad, por supuesto, porque tienes congresos de todo tipo, sino que congresos reconocidos internacionalmente.
Y yo, lamentablemente, me da mucha pena, yo no veo ningún fiscal chileno, ningún policía chileno participando oficialmente en esas actividades. Entonces, a lo mejor ahí hay un debe que debemos mejorar, y esto es una crítica, por supuesto, constructiva y siempre en apoyo de ir mejorando para evitar que estas cosas ocurran nuevamente.